Queridos hermanos y amigos, nos sentimos tan felices en esta hora por tener el privilegio de tener nuevamente contacto con cada uno de ustedes. Reconocemos que en esta situación en la cual nos encontramos en nuestros hogares, algunos tal vez viajando, otros tal vez sentados frente a la pantalla, ahí en su sala, pero tenemos la oportunidad de estar juntos a través de la Santa Palabra, que es lo más importante. Antes de iniciar nuestro estudio, me gustaría que inclináramos nuestros rostros. De esta manera vamos a comunicar y hablar con el Señor. Muy bien, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das y por tu grande amor. En esta hora queremos pedirte que puedas bendecir cada hogar que está viendo a través de la pantalla, el televisor o el celular o su computadora. Queremos que tu Espíritu Santo pueda tocar cada una de nuestras vidas y así como la palabra pudo animar a los apóstoles en los momentos más difíciles, también lo hagas con nosotros. Acompáñanos, como también aquellos que están al frente de batalla en los hospitales, en las clínicas y en diferentes lugares tratando de salvar vidas. Oh Padre, bendice las familias dolientes como también puedas guardar a tu pueblo y a este mundo para comprender más los misterios de tu palabra y que tú estás pronto para venir. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a dar continuación al estudio acerca del santuario. Recuerden que estuvimos viendo algunas partes o los muebles del santuario para poder comprender mejor qué nos quiere enseñar él. Hoy vamos a continuar con la última sección ya para ir prácticamente concluyendo nuestra serie. Y una de las cosas es en relación al Arca del Pacto. Esta fue considerada la más importante de la construcción del santuario. Para algunas personas que probablemente es la primera vez que están viendo este tema, tendrían que ver el inicio de la serie para poder comprender los últimos detalles. No obstante, voy a tratar de nuevamente hacer un repaso si para usted es la primera vez que tiene que conectarse para ver el programa acerca del santuario. Muy bien, primeramente tenemos que recordar un poco acerca de lo que la Biblia nos muestra. Cuando entró el pecado, fue necesario el sacrificio. Si hubiera sido tan fácil o tan sencillo salvar al hombre, como algunos probablemente piensan, el Señor desde el cielo hubiera dicho, los perdono, y todo se terminó. Pero el pecado había manchado no solamente al hombre, sino que había llegado hasta el universo. ¿Y por qué? Usted se pregunta, al universo. Por una razón. Primeramente estaba la reputación de Dios. El Señor había hecho las cosas perfectas. Su ley era perfecta en el universo, pero había un ser que había manchado la reputación de Dios, del gran creador. Entonces, por esa razón, Dios estableció el sacrificio de un cordero. ¿Y por qué razón? Porque el cordero representaba al Mesías, aquel que iba a morir. Podemos nosotros ver un poco en cuanto a la historia bíblica cuando Caín y Abel están ofreciendo uno que eran el fruto de la tierra, en este caso Caín, y luego vamos a ver a Abel que está presentando un cordero. Ahora, ¿por qué razón el Señor había puesto que era un cordero? ¿Y por qué razón Dios había dicho que estaba en contra del pensamiento y de lo que estaba haciendo Abel? Por una razón. Y es que el Señor había estipulado el cordero porque solamente la sangre del Mesías era lo único que puede salvar al pecador. Y esa lección había sido objetiva en la mente de Abel, en la mente de los padres, Adán y Eva, como el resto de las generaciones, a tal punto que cuando Juan el Bautista miró a Jesús, le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. La razón estaba entonces que el Cordero era lo único que podía salvar nuestras vidas. Y en el Antiguo Testamento ellos comprendían que nunca podrían salvarse por las obras buenas. Siempre tendrían que salvarse por la vida que el Mesías iba a entregar por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál era el propósito entonces del santuario? Era hacer un símbolo.
era presentar el Evangelio. Si en el Antiguo Testamento alguien preguntaba y decía, papá o mamá, dime, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo podremos salvarnos? Ellos lo que hacían era llevarlos al santuario para mostrarle cada una de sus partes. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Noten bien que el santuario no era un invento de Moisés. Inclusive traté de poner las letras en color azul para que podamos ver que lo que tenía el santuario no era simplemente una decoración arquitectónica, sino lo que Dios estaba haciendo era dándonos a nosotros una gran lección y su significado. Noten también que en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 5, también hace referencia al texto y dice así, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por tanto, está haciendo esta referencia. El santuario modelo estaba en el cielo, o se encuentra en el cielo. Y es precisamente lo que Moisés había hecho tomando en cuenta este modelo. Ahora, ¿qué eran los símbolos y las figuras que estaban allí? Vamos a verlo. Primeramente, a la entrada del santuario, estaba en la parte del atrio, estaba el altar del sacrificio. ¿Por qué el altar del sacrificio estaba a la entrada? Una gran lección en el Antiguo Testamento. Primeramente, antes de entrar al Evangelio, que es Jesucristo, nosotros nos encontramos con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten bien, esta era la forma para poder comprender la salvación. No se encontraban los 10 mandamientos a la entrada, no se encontraban las leyes ceremoniales a la entrada, se encontraba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego aparecía el lavacro, que es donde representa lo que era la limpieza para poder entrar al santuario. Veamos entonces el pan entrando al lugar santo. Eran 2 hileras, en este caso 12 tortas, estaban sobre una mesa. Ahora, noten que también allí estaba el altar del incienso, que era donde se ofrecían las oraciones. Y luego a mano izquierda estaba la menora o la lámpara o candelabro, que era para iluminar. Esos temas ya los fuimos estudiando, estamos solamente haciendo un pequeño repaso. Y luego encontramos que en el último departamento, en el lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto. Y noten algo muy importante, estaba allí mismo lo que nosotros conocemos también, los 10 mandamientos hacia el final. No porque no tenían valor, pero para el pueblo de Israel y para Dios mismo, el último departamento era el más importante de todos. Le voy a decir por qué razón. Le hablé del altar del sacrificio que estaba a la entrada, por una razón. Porque yo quiero que ustedes se fijen en esto. El arca del pacto tenía 2 partes o 2 piezas. Eso es un tema que estudiamos en 2 temas anteriores. Y una de ellas se llamaba el propiciatorio. ¿Sabe qué presenta el propiciatorio? Representa la gracia de Cristo. La gracia es que todos estamos bajo la gracia. Luego seguía el arca del pacto donde se encontraban los 10 mandamientos. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso. Otra vez, aquí mismo podemos ver que a la entrada, el altar del sacrificio, luego la fuente. Dentro del santuario a mano derecha se encontraba la mesa de los panes de la proposición, luego el altar del incienso y a la izquierda encontramos el candelabro. Al final nos encontramos con el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto y el propiciatorio. Muy bien, entonces, ¿qué representaba el altar del sacrificio a la entrada? Representaba el sacrificio de Jesucristo que iba a pagar por nosotros. Noten bien que no aparecen los 10 mandamientos. Punto número 2, aparece la fuente, lo que es la limpieza. Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. Luego, a mano derecha, en el lugar santo se encuentra el pan.
Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Luego seguía el altar del incienso, que representaba también la oración, la intercesión, el sacerdocio del Señor. A mano izquierda estaba la lámpara. Cristo dijo así, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo número 12. Y ahora pasamos al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto y se encontraba también los 10 mandamientos. Pero noten ustedes que estaba también lo que nosotros conocemos como el propiciatorio. Fue un tema que estudiamos la semana pasada. Muy bien, este era el cuadro de lo que significaba el arca del pacto. Muy bien, voy a leer un texto que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 25, solamente para ver algunos detalles y que podamos recordar los puntos. En el versículo 10 de Éxodo 25 dice así, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Versículo 12, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitará de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ahora, noten bien, ¿por qué el texto reza, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré? Porque ahí se encontraban lo que nosotros conocemos, los 10 mandamientos. Ahí se encontraban. Muy bien, vamos ahora a ver nuevamente la pequeña ilustración de lo que habla acerca del testimonio o los mandamientos del Señor. La palabra del Señor muestra que el propiciatorio que representa la gracia era la tapa que cubría. Noten también de que no solamente estaba el arca, sino se encontraba el maná y la vara de Aarón. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca. El maná, que es el pan de vida, que alimentó una representación de los 40 años que estuvieron en el desierto los israelitas, ahí estaba también. La vara de Aarón, que representaba también el liderazgo, ¿verdad? El sacerdocio, levita, y la forma cuando el Señor de manera ordenada hace su servicio. Y luego estaba la tapa, que era el propiciatorio. Y a un lado estaba el rollo. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos 9, versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así que ya tenemos el cuadro completo de lo que había en este lugar. Ahora, ¿y qué significaba la tapa? Como ya lo hemos estudiado. Noten ustedes, en el libro de Éxodo, capítulo 25, dice así el versículo 18, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Y esto es muy importante. No también de la tapa, de la cubierta, el Señor la tomaba para hablarle al pueblo. Y dice, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. La tapa representaba la gracia de Cristo. Esta era la manera como los israelitas conocían la salvación. La conocían a través de la tapa. Esto era lo primero. Primeramente el Señor limpiaba y convertía nuestro corazón. Al convertir nuestro corazón, estábamos preparados para hacer la obediencia que el Señor solicitaba. Ahora,
Noten bien otro detalle en cuanto a la tapa. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 5, vuelve nuevamente a tomar el texto y utiliza las frases del Antiguo Testamento, no inventando una teoría de la gracia, sino la misma gracia que se conocía en el Antiguo Testamento. Mire usted el término que utiliza Hebreos 9:5 y dice así: y sobre ella dos querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Está describiéndola, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vienen los detalles? Vamos a verlo. Y dice así, Romanos 3:25. Y aquí están los detalles del propiciatorio. Vea usted el término que utiliza. ¿Cuál es el papel entonces? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La pregunta es, ¿quién es la propiciación? Es Jesucristo, porque dice que él fue puesto él como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La propiciación es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué son los 10 mandamientos que estaban dentro del arca? Este tema ya lo estudiamos, pero quiero hacer un repaso. Ahora, noten bien la diferencia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10 dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra con el dedo de Dios. Aquí quien está hablando es Moisés. Él dice que él recibió las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En otras palabras, está diciendo, esta no es mi escritura. Si hay algo en la Biblia que el Señor mismo lo escribió, como él quiso y como él le pareció, y no al antojo de ningún ser humano, fueron los 10 mandamientos. Los recibió, y dice la Biblia, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Entonces podemos ver 2 diferencias. Ahora, notemos otra vez esta parte. En el libro de Apocalipsis capítulo 11, vuelve nuevamente el Señor y trae el Antiguo Testamento y lo pone en evidencia y vuelve a mencionar en lenguaje de santuario. Esta parte es muy importante. ¿Por qué tener el lenguaje del santuario? Apocalipsis capítulo 11 dice la Biblia, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca de su pacto quiere decir que ya no es el santuario de la tierra, en lo que tenía antes, en el santuario cuando Moisés lo erigió, o en el templo de Salomón, sino que está hablando ahora del verdadero tabernáculo, del santuario celestial, y dice, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto y grande granizo. Ahora la pregunta es, ¿por qué dice la Biblia, y el arca de su pacto? Ahora, tomemos algo muy en cuenta. Antiguamente, y en algunas circunstancias muy especiales, el arca del pacto fue tomada para la batalla. Y esta vez el Señor está presentando el arca de su pacto, la del cielo, y la va a mostrar, dice el libro de Apocalipsis capítulo número 11, versículo 19, con un propósito. El Señor tiene una batalla para ponerle fin al mundo. ¿Por qué no apareció Él con el altar del sacrificio? ¿Por qué no pone la fuente? Bueno, el altar del sacrificio, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no apareció con los panes? ¿Por qué no apareció con el altar del incienso? ¿Por qué no enseñó esta vez la lámpara? Pero esta vez muestra el arca del pacto y muestra que, dice la Biblia, el arca de su pacto desde su templo. Ahora, vamos a ver otro detalle más, y es, ¿qué significa el libro? En la palabra de Dios se repite esto varias veces. Una cosa la escribió Dios, y la otra la escribió Moisés, por orden del mismo Dios. Él no inventó lo que estaba allí, pero recibió la inspiración para escribir las cosas que estaban. Noten ustedes las diferencias, y dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículos 9, 24 en adelante, al 26. Y dice así, y escribió Moisés esta ley. Ahora,
hay una diferencia. Una ley la escribió Dios y esta ley la escribió Moisés. Y dice la Biblia, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro. Ahora, note bien la diferencia. Una cosa está escrita en piedra y estas cosas están escritas en un libro. ¿Hasta cuándo? Mire usted. En un libro hasta concluirse. Ahora bien, vea la orden. Versículo 25. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto. Recuerden el lugar donde estaban los 10 mandamientos, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Muy bien, ahora noten que entonces estaba un libro. Este libro estaba al lado del arca del pacto. Este era el rollo, este era el libro. Ahora vamos a levantarla ahí, en esta animación, lo que era el propiciatorio que representaba la gracia de Cristo. Los 10 mandamientos, ¿dónde estaban? Es la pregunta. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca y lo que escribió Moisés estaba a un lado. Ahora, ¿qué importancia tiene saber todas estas cosas? Primeramente porque bíblicamente el Señor estableció algo en la Escritura. Y dice así Deuteronomio 31, 24 al 26, dice, y acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés y a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Hoy vamos a hablar entonces acerca del rollo. Hoy vamos a hablar acerca del libro y lo que significa el pacto, lo que significa la Torá, lo que fue escrito desde Génesis a Deuteronomio. ¿Cuáles fueron las leyes que habían allí incluidas? Si vamos a la Biblia, y no tendríamos tiempo para ver una por una, en la Biblia hay varios tipos de leyes. Primeramente hay leyes que tenían que ver con las ceremonias o leyes ceremoniales, que representaban a Cristo el Mesías que iba a venir. Por ejemplo, las 7 fiestas que aparecen en el libro de Levíticos capítulo número 23. Estaban otras leyes que se llamaban las leyes civiles. Estaba una que se llamaba las leyes de salud. Estaba otra que se llamaba unas leyes sociales entre ellos. Cómo es que iban a hacer sus negocios. Y luego está la ley de Dios o la ley moral de los 10 mandamientos. Eso es lo que se encuentra realmente en la Santa Palabra. Pero ahora la pregunta es, ¿vamos a ver de los 10 mandamientos? Todavía no vamos a ver. Nos vamos a concentrar en las leyes escritas en el libro, no de lo que escribió el Señor con su propio dedo. Vamos a ver entonces. Vamos a leer el libro de Levíticos capítulo 7, versículos 37 y 38. Vamos a hablar del libro ahora. Miren ustedes, dice así. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí. ¿Dónde la recibió él? Dice la Biblia. La Biblia dice que la recibió en el monte de Sinaí. Note bien. En el mismo monte había recibido los 10 mandamientos, pero una ley la escribió Dios con su dedo y la otra la escribió Moisés. Pero fue Dios quien se la dictó a Moisés. Y dice, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en el desierto. Entonces, mientras estaba, por un lado, una ley escrita en tablas de piedra, había otra ley, que era la ley del libro, la ley de las ceremonias, que la estaba escribiendo Moisés por mandato de Dios. Ahora, vamos a seguir viendo otros textos más. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58, dice así. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, note bien, leyes escritas en el libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios.
Otro texto más que habla del libro de la ley y dice así: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Notemos bien, ¿por qué el libro? Es la pregunta. En el libro se presentaba al Mesías. Todas las ceremonias escritas en la Santa Palabra apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o al Evangelio. Esto era el medio por el cual había enseñado desde el pasado cómo el hombre debía salvarse. No había otra manera más. Era muy bien entendida por aquellos israelitas fieles que iban a la Escritura. Fueron los únicos que reconocieron al Mesías. Y ahora note bien, versículo 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Dónde estaba la sangre del pacto? Estaba en el libro. Noten bien que en este momento el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, es el que está interpretando otra vez más. No está inventando. Notemos bien esto, porque la Escritura no es de acuerdo a la interpretación del orador, sino más bien lo que la palabra presenta allí mismo y por sí sola. Habiendo anunciado por Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro. Ahora, noten bien que presenta los animales de las ceremonias que se hacían en el templo, porque estos son los que representaban y apuntaban al Mesías. Otro texto más, Hebreos capítulo 9, versículos 19 al 22. Y noten bien, es el Nuevo Testamento esta vez quien está haciendo la forma de la interpretación para nosotros. Y dice el versículo 21, dice así: y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y dice el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo fue que fueron perdonados en el Antiguo Testamento? Por la sangre, queridos hermanos y amigos. No hay ninguna otra manera. La misma Escritura les mostró a ellos a través de un animal de que la forma para ser redimido era por la sangre del Mesías. Así que durante el Antiguo Testamento ellos hicieron esta forma al matar los animales para recordar que asimismo el Mesías tendría que venir y morir por nuestros pecados. Ellos aceptaron por la fe lo que el Mesías haría. Cuán glorioso fue entonces el momento cuando Juan el Bautista lo miró. Él pudo haber dicho: he ahí el pan de vida. Pudo haber dicho: he ahí la luz del mundo. Pudo haber mencionado. Pero cuando lo vio, no dijo: he ahí el agua de vida, aunque lo representaba también en el santuario. Pero de una vez lo vio a la entrada y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cómo era entonces que ellos se salvaban? Pues bien, vea lo que la inspiración nos declara en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Y dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué significa esto? Habían dos pueblos entre judíos y gentiles. Los judíos habían recibido realmente el plan de la salvación a través del santuario. Y había un grupo gentil que no había tenido esto porque no estaba dentro de su pueblo. Los israelitas en general no habían cumplido con el mandato, o algunos dirigentes no lo habían hecho. Ellos habían sido llamados a predicar con el santuario para que las personas conocieran el Evangelio, y tristemente Israel no cumplió su propósito. Lo que hizo fue poner leyes alrededor de la ciudad para que ellos solamente fueran los únicos fideicomisarios o los únicos que podían llegar a tener control acerca del santuario del templo, en vez de haberlo convertido en un lugar donde ellos pudieran gozarse y conocer el plan de la salvación a través de los símbolos. Es cierto que algunos podrían hacerlo también y Dios no les había prohibido. Por ejemplo, podemos ver en el caso de Melquisedec, que no se representa él como un levita
o un sacerdote. Sin embargo, este hombre está oficiando, está haciendo el trabajo de un sacerdote. Dios amaba a los gentiles, Dios tenía un plan para ellos, pero Cristo dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, ahora, dice el apóstol San Pedro, y lo pone y dice, todos somos sacerdotes, todos somos levitas, todos nos gozamos, todos somos israelitas. Mire lo que dice la Biblia en el versículo número 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Note bien, ahí no está diciendo los 10 mandamientos. Ahí no dice la ley de Dios. Ahí no está hablando de la ley moral. Está yendo al santuario y dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y yo quiero decirle, ¿cuáles? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ahora, noten bien qué es lo que dice el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 al 5. Noten bien, y dice así la Biblia. Dice así. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ahora, note bien, yo quisiera que viéramos esta parte que está resaltada. ¿Dónde habían tomado ellos los holocaustos? Los habían tomado precisamente en la expresión de la ley de Moisés. Y dice el versículo número 3, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Mañana y tarde ellos hacían estos holocaustos para representar que el Mesías vendría a morir por nosotros. Así se conocían los sermones acerca del Evangelio. Ahora, noten bien el versículo número 4 de Esdras capítulo 3. Dice así, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Ahora noten bien, ¿de dónde lo tomaron? Lo tomaron de la ley de Moisés. Allí vieron los holocaustos. Ahora, noten también que eran fiestas las que ellos hacían, y habían 7 fiestas. La fiesta solemne del tabernáculo, como está escrito, y holocausto cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Versículo 5. ¿Qué es lo que había allí? Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, porque era la forma para determinar el calendario, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Quiere decir que la celebración de las lunas nuevas y de todas las fiestas que realizaban ellos, los holocaustos, se encontraban en el libro de Moisés y no en los 10 mandamientos. Ahora, ¿dónde aparece algo parecido? Noten bien. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Alguien podrá decir, bueno, ahí está, cumplir los 10 mandamientos o andar en ellos es una maldición. Tenemos que seguir leyendo, pero un poco más lentamente. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley. Ahora, noten bien la diferencia. Ahí no dicen los 10 mandamientos. El libro era una cosa con las fiestas y la otra cosa eran los 10 mandamientos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice que está bajo maldición para hacerlas? Simplemente, los libros representaban y enseñaban el santuario, las fiestas, los holocaustos y los sábados ceremoniales que ellos tenían, no del sábado semanal de los 10 mandamientos. Entonces, en tiempos de Pablo, habían algunas personas que querían insistir, seguir guardando las mismas fiestas del libro de Moisés. Era lo que ellos querían. Pero Jesús ya había muerto y no necesitaban matar otro cordero, matar otro animal. Ya Cristo era el verdadero. Cristo ya había levantado el verdadero tabernáculo para que nosotros miráramos hacia Él. Cristo Jesús. Sin embargo, parecía que los hermanos en Galacia querían seguir insistiendo
guardando así el libro de la ley con sus fiestas. Querían seguir guardando las nuevas lunas, los ritos, y querían volver nuevamente a la ley de Moisés. Pero yo quiero que ustedes vean entonces el texto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Probablemente alguien podrá decir, bueno, entonces quiere decir que si podemos cumplir los 10 mandamientos nos vamos a salvar. Quiero decirles que no, porque los 10 mandamientos no fueron hechos realmente, o las tablas para quitarnos las heridas. Fue Jesucristo el que fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nos preguntamos, entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Entonces aparece la gracia en el Antiguo Testamento. La gracia aparece en el Antiguo Testamento y ellos se salvaron de la misma manera con una sola razón. Ellos no cumplían los 10 mandamientos para salvarse, sino porque Dios o el Señor Jesucristo o el Mesías los había salvado por la fe. Como ellos habían sido salvados por la fe, entonces ellos obedecían. No obedecían, note bien, que es muy diferente, para salvarse, sino porque habían sido salvos. Vamos entonces a otro texto. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Y dice así: anulando el acta. Ahora, no te dice que ahí no dice realmente los 10 mandamientos. Está hablando de un acta, está hablando de un documento, está hablando de un decreto de muerte. Y dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzga en comida o en bebida. La pregunta es, ¿dónde estaban estas comidas y bebidas? Las comidas y bebidas estaban en el libro que mostraban las leyes ceremoniales que eran normalmente cumplidas para mostrar quién era el Mesías. Luego dice, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva, que eran las fiestas mensuales o días de reposo. Ahora, cuando dice ahí días de reposo, noten bien que está en plural. Y traté de ponerle una marquita, no sé si usted podría alcanzarlo a través de su pantalla. Por una razón, no se estaba tratando del sábado de los 10 mandamientos. Estaba hablando del sábado ceremonial. Por eso dice luna nueva o días de reposo. Eran el Shabbat, pero que no eran el Shabbat del séptimo día. Eran sábados para descansar, porque en esa fiesta, cuando cumplía la fiesta, todo se tenía que detener, pero no se refería realmente al sábado del séptimo día. Ahora, este es un tema que lo vamos a ver en la próxima reunión. Muy bien, vamos entonces a ver lo que nos dice la Escritura. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, dice algo muy importante para nosotros. Ahora entramos al Nuevo Testamento y vamos a preguntarnos qué es lo que significa esto. La Biblia dice así: mas el fruto del Espíritu es amor. Amor, nos preguntamos. ¿Por qué amor? Amor por la verdad, amor por la palabra, amor por la familia, amor por la humanidad en este tiempo que estamos tan difícil. ¿Tenemos realmente amor? Bueno, el amor es un producto del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos producir amor. El verdadero amor viene de Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, el resultado o el fruto va a ser el amor. Ahora, hablemos de gozo. ¿Quién produce el verdadero gozo? No son el gozo que nosotros podemos obtener solamente a través de las cosas materiales. El verdadero gozo espiritual. Te voy a decir por qué. Porque es muy probable que tengamos muchas cosas materiales. Pero quiero decirle que el gozo del Señor es lo que da la verdadera paz. Noten bien lo que dice la Escritura. Dará paz, dará paciencia que tanto necesitamos en esta tierra y en estos momentos. Paciencia para esperar, paciencia en esta pandemia. Paciencia en saber cuándo Dios nos va a responder. Paciencia si hemos perdido el empleo. Paciencia si estamos pasando por dificultades o ha habido una reducción económica a nuestro salario. Benignidad, bondad, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la fe? Viene del Espíritu Santo. Mansedumbre, nos hace mansos. Templanza, es el texto, o dominio propio.
¿De dónde viene el dominio propio? Dominio propio no viene tanto de la exigencia que le hagamos nosotros al cuerpo o a la voluntad. El dominio propio viene del Señor. Por eso da el Espíritu Santo. Y ahora dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice la Biblia contra tales cosas no hay ley? Alguno podrá decir, bueno, yo necesito el Espíritu Santo y es suficiente y la ley ya no existe. No está diciendo esto. Está diciendo que cuando el Espíritu Santo está en el corazón de la persona, tendrías que amar al Señor y amar al prójimo. Si me amáis, dice la Biblia, guardaréis mis mandamientos. ¿Conocemos a alguien que ama a Dios y le desobedece a Él? De ninguna manera. El amor no son buenas razones, son acciones o es el fruto. Ahora, quisiera ilustrarlo de esta manera. Antes de que existiese el pecado, Adán no tenía los problemas que podemos tener en nuestra naturaleza. Hoy existe una lucha, la carne contra el espíritu. Note bien algo muy importante y es que Adán confiaba plenamente. Él tenía una fe, una confianza plena. Cuando perdió la fe, la confianza en él, fue que pecaron, desobedecieron al comer del árbol. Por lo tanto, él cumplía los mandamientos correctamente. No tenía ninguna dificultad. Inclusive tenía el sábado, según dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahora, ¿cómo sabemos que los mandamientos ya existían? Yo quiero mostrarte lo que dice la Biblia en el libro de 2 Juan, versículos 5 y 6, y dice así: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Hagamos una pausa ahora. El mandamiento que hemos tenido desde el principio. ¿Qué significa eso? Un mandamiento que conocíamos desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. Pensaríamos nosotros que después de Adán pasaron 4,000 años. Y después de 4,000 años dice el Señor Jesús, estoy viendo que sería bueno que nos amemos los unos a los otros. Dios no va a hacer eso. ¿Sabe por qué razón? Porque Dios es amor. Y Dios es amor y es amor eterno. Y si es el eterno, ¿cómo Él no podía dar amor desde el Antiguo Testamento? Ahora, por esa razón Él dice, el mismo amor que teníamos desde el principio. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El amor refleja los santos mandamientos del Señor, dados desde el principio. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Era la única manera. Para Adán eso no era ningún problema. Y cuando menciona el principio, está llevando también no solamente a la eternidad, sino que está llevando al movimiento específico que Dios hizo al crear la humanidad. Adán y Eva. Era que el hombre amara. Y si amaba, cumplía. Usted pudiera decir, amo a mi esposa, pero no le da lo que necesita. O puede decir la esposa, yo te amo a ti, pero tampoco te doy lo que tú necesitas. O podemos decir, yo amo a mi familia, pero lo siento, no hay comida. ¿Podemos decir así? No. Si nosotros realmente amamos, estamos dispuestos a hacer lo más grande, no para satisfacernos a nosotros mismos, sino amar también y dar a los demás. Ahora, veamos lo que dice la Biblia. Y quiero mostrarles cómo fue esto antes del pecado. Antes del pecado, yo lo puse así, como un puente. Quiero que veamos este puente. En este puente vamos a imaginarnos a Adán. Ahí no había pecado. Adán está viviendo por la fe. Adán está confiando en su Creador. Y antes que él cometiera el pecado, estaba un árbol. Estaba también el árbol de la vida. Y él podía comer del árbol de la vida, el cual le daba también a él la oportunidad de prolongar más sus años. Noten bien lo que dice la Biblia. Bien, entonces Adán lo que hacía es que él obedecía de manera natural. No tenía ningún problema en la carne. Él entraba y podía participar del árbol de la vida. No tenía ninguna dificultad. ¿Y qué pasaba? Adán no era por comer el árbol que él producía los frutos, pero Adán tenía derecho, acceso al árbol de la vida. Y Cristo, obviamente, de manera natural le hacía producir el fruto. Adán disfrutaba de la compañía del maestro. Adán no se sentía mal. Adán escuchaba un canto, estaba en compañía probablemente de los ángeles, y no decía, ay, qué sueño, qué aburrido, ¿no? Qué canto, cámbienme otro. Adán no era una persona aburrida.
Adán se gozaba en la palabra. Adán no estaba bostezando ni durmiéndose cuando escuchaba la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque de manera natural hacía las cosas. Él estaba agradado en ese ambiente. Así se sentía Adán. Él disfrutaba y él vivía bien. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando vino la desobediencia, las cosas cambiaron. Ahora vamos a ver a un Adán en relación a la ley. Una vez que él peca, él tiene una pelea con Eva. Esta es la mujer que me diste. ¿Cómo se sentiría una mujer que le diga al padre o a la madre de la joven y le dice: mire, señor, esta mujer no sabe preparar bien las tortillas, no hace muy bien la comida. Esta fue la mujer que ustedes prepararon para mí. Esta fue la mujer que ustedes me dieron a mí. Y se la crió la abuela o a una persona, le puede decir: mire, esta fue la mujer que esta abuela me dio a mí. Yo no tengo la culpa. Qué terrible. Esa fue la primera pelea. Y de ahí en adelante este mundo se pelea por todos lados. Ahora, veamos entonces la desconfianza. Ahora ya Adán ha pecado. Y noten ustedes, ahora qué pasa. Él ya no puede comer del árbol, porque él participó del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y cuando él come, y él desconfió, y él participó del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué cree usted que produjo? Inmediatamente el pecado, y el pecado produjo la muerte, el fruto de la carne, el odio, la vergüenza, el miedo. ¿Y sabe qué pasó con los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos no lo podía cumplir. Era imposible. No podía hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo él entonces podría hacerlo? Inmediatamente Adán llegó en silla de ruedas. Ya Adán no podía caminar lo mismo. Ya Adán era un minusválido frente a los mandamientos de Dios. Ahora la pregunta era esta. ¿Sería que el Señor tendría que decir: bueno, está bien, como Adán, ya tú pecaste, ya faltaste, me he dado cuenta que mejor yo voy a quitar los mandamientos? Yo quiero decirte algo. Si tú vivieras frente a una calle y hay un semáforo, y en ese semáforo hay varios accidentes, yo quiero decirte, ¿crees tú que la policía va a llegar allí y va a decir: mejor quitemos el semáforo porque hemos visto tantos accidentes en esta esquina, que yo creo que mejor vamos a quitar esta ley de aquí? No lo van a hacer. Lo que va a hacer es poner 2 o 3 semáforos más. Va a poner más luces adelante. Va a poner luces a todos lados, como aquí sucede en Canadá, que antes de llegar a un semáforo está la luz diciéndole: viene un semáforo en los puntos más importantes. Entonces, ¿los vamos a quitar? No. Adán ya estaba minusválido. Y no solamente Adán y Eva, sino que toda nuestra generación ya estaba minusválida. Entonces, por esa razón, el Señor ofreció algo diferente. No también que dice la Biblia en el libro de Oseas capítulo 6, versículo 7. Adán quebrantó el pacto. Nota bien. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí, dijo el Señor. Oseas capítulo 6, versículo 7. Adán había traspasado el pacto. Y usted se pregunta: ¿y cuándo a Adán le dieron un pacto? No lo hemos visto en la Biblia, no hay un texto. Bueno, no está en Génesis, pero aparece en Oseas. El profeta lo presenta. Él quebrantó el pacto. Ahora, noten bien el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe era necesaria, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ellos tenían simplemente que confiar y creer por fe en el Mesías. Por esa razón, el Señor le dijo: señores, esto no es fácil como ustedes lo piensan. Tienen la oportunidad de vivir. En este momento ustedes deben morir, pero no van a morir. Porque se le dio una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, un tema anterior que ya estudiamos. Y ahí cuando le dio la promesa, le dio la oportunidad y le hizo una ilustración. Y en la ilustración se sacrificó un cordero que iba a representar al Mesías, que iba a morir por toda la raza caída. Y noten bien, por esa razón Caín y Abel lo estaban haciendo. Si Abel estaba haciendo el pacto correcto, la ley ceremonial al matar a este animal era simplemente para recordarnos. Y él también recordaba que el Mesías tendría que morir por nuestra humanidad. Ahora mire qué fue lo que pasó. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo, vamos a leerlo, versículo 4. Dice así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra
de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, note bien, ¿por qué razón estaba él tratando de que él no lo tocara? Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Por qué razón estaba guardando? Porque él había perdido el derecho con el pecado y había quebrantado la ley. Con la desobediencia no tenía derecho para hacerlo. Ahora, dice la Biblia, vamos a leerlo en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Que el Señor había sido la propiciación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a morir. Adán, entonces, aceptó esa gracia y le dio la oportunidad el Señor. Ahora, ¿por qué decimos de que hay una imposibilidad para el pecador en la carne cumplir los mandamientos del Señor? Dice el libro de Romanos capítulo 7, versículo 14 al 16, y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual. Yo quiero preguntar, ¿una persona carnal puede obedecer una ley espiritual? ¿Cuáles son los frutos de la carne, según presenta la Escritura? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es la pregunta. Note bien la perspectiva de Pablo y quiero ir nuevamente a la ilustración que tomamos anteriormente. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, ¿quién lo está diciendo aquí? El apóstol San Pablo. San Pablo está reconociendo que una persona carnal no puede obedecer una ley espiritual. Ahora, ¿qué hace la ley espiritual? Nos hace espirituales a través de Jesucristo. Jesucristo es el que manda, el Espíritu Santo que transforma el alma. Solamente así. Por ejemplo, dígale a alguien que está viviendo en la carne que necesita cambiar y ser una persona espiritual. Si se le dice, por ejemplo, el que comete adulterio, hey, tú eres un adúltero, o como se lo diga, de la manera que usted le ponga la miel, que usted se lo adorne y se lo ponga lo más bonito y le diga, estás cometiendo adulterio, dígame una cosa, la persona se va a sentir contenta. O que le diga a alguien, tú has mentido, se va a sentir bien, pero cuando la persona es espiritual, entonces va a reconocerlo humildemente, porque las cosas tienen que verse de manera espiritual. Ahora, no te dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está diciendo, mi naturaleza es carnal. Está diciendo, así somos nosotros los humanos. Entonces necesitamos ser espirituales para poder cumplir una ley espiritual. El problema es que algunas personas cuando ven la ley espiritual ven solamente 9 mandamientos. Pero ese es un tema que vamos a ver después. No en este tema, sino en la próxima semana. Y ahora dice el versículo número 15. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. No está diciendo, señores, mi carne no puede. Jesucristo ha tenido que venir acá para destruir esta ley porque esta ley es muy mala. Noten bien, aquí el problema no es la ley, el problema es la carne. Y Pablo, siendo un apóstol, siendo un escritor, está diciendo las cosas que guerrean en su corazón, como a usted le guerrean y como a mí también. Le voy a decir por qué razón. Porque una persona, por ejemplo, que tal vez en su pasado probó de los vicios o tuvo una vida aquí o allá o algunas inclinaciones, es muy probable que vuelva otra vez a querer salir el viejo hombre o la parte carnal. Pero esto no significa que la ley es espiritual y que puede transformar el corazón. Ahora, ¿cómo es que una persona se transforma? Ahora, voy a poner otra ilustración más. El hombre tiene que ir por la fe. ¿Qué significa ir por la fe? Mire qué dice la Biblia, sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, la fe es el puente. Note bien, la fe es el puente. Y dice, y no de vosotros, pues es un regalo de Dios. En otras palabras, el puente, tanto como el hospital, que es una buena ilustración para este tiempo, es un regalo de Dios. Y ahora dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se sienta contenta por este puente, ni ninguna persona se sienta muy bien por este hospital, porque son regalos que yo le he dado. ¿Estás enfermo? Más que el coronavirus, el pecado que no solamente nos quita de esta tierra, sino que nos separa también del reino celestial, dice, porque por gracia,
Por el hospital sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ese es un don de Dios, no por obras. Nadie cruza el puente haciendo obras para que nadie se gloríe. Entonces quiere decir que las personas que han estado enfermas por mucho tiempo, que no se pueden levantar y aceptaron al Señor Jesucristo, no podrían salvarse porque no han hecho ninguna obra. ¿Qué acerca del ladrón en la cruz? Que el Señor le ofrece salvación cuando tiene una gran lista de personas a quien le debe. Claro, no es lo mismo que tenemos que hacer hoy. Si debemos, tenemos que pagar. Pero ahora note bien lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya. Y aquí quiero hacer la pausa. ¿Qué significa ser hechura suya? ¿La hechura de quién es la pregunta? La hechura de Cristo. Somos nuevas criaturas, dice el libro de Corintios. Si estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, somos nueva hechura. Yo quiero preguntarle, si hemos sido hechos a la imagen del Señor, ¿cómo podremos ser desobedientes? ¿Desobedientes a qué? A sus mandamientos. Ahora dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ahí no está hablando que te vas a salvar. Pero una persona que ha sido creada en Cristo fue creada no para que continúe los vicios o el pecado o para que viole los mandamientos, sino ha sido creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo es que esto sucede? Muy bien, el Señor produce los frutos del Espíritu Santo. Entonces la persona, una vez pasa por el hospital de la gracia, y voy a utilizar ese término porque es muy común ahora, ¿qué es lo que va a producir? El fruto del Señor, las buenas obras. ¿Qué es lo que nos salvó? El hospital. Ahora, otra forma para ver la ilustración. Cuando el hombre pecó, el hombre entró en silla de ruedas al hospital. Nosotros los seres humanos, al haber pecado, nosotros cruzamos el puente en nuestra silla de ruedas como inválidos. No podemos hacer absolutamente nada. Lo tenemos que aceptar por la fe. Y una vez entramos en la gracia de Jesucristo, dice la Escritura, que producimos el fruto. Ahora entramos caminando. Entramos minusválidos al hospital de la gracia de Cristo y salimos caminando. Ahora sí podemos presentar los frutos. Los frutos no nos salvan. La salvación estaba en el hospital. La salvación estaba en Jesucristo. En Él estaba. Entonces podemos manifestar los mandamientos del Señor. Por eso dice el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, alguien se preguntará, bueno, ¿qué es la diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto? Y entonces, ¿por qué dice eso la Biblia? Muy bien, yo quiero mostrarte algo ahora. En el Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40 dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bien, cuando leemos esto pareciera que fue por primera vez. Es muy probable que fue primera vez para aquellas personas que no lo conocían o aquellas personas que querían tentar a Jesús cuando le hicieron la pregunta. Ahora, ¿será que es por primera vez que el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Y la pregunta es, ¿y entonces en el Antiguo Testamento qué hacían ellos? ¿Lo amaban o no lo amaban? ¿O esta es una modalidad del Nuevo Testamento? ¿Qué será? Veamos nosotros qué es lo que el Señor quiere decirnos entonces. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, cuando Jesús dijo esto, Él no estaba inventando la rueda. Él no estaba haciendo otra modalidad. Él dijo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4. Entonces, el primer mandamiento no era nada nuevo. Lo que pasaba era que en el Antiguo Testamento ellos conocían amar a Dios como los 4 primeros mandamientos. Ese tema lo vimos la semana pasada y podría usted verlo, podría verlo. Deuteronomio 6:4 nos dice acerca de amar a Dios. ¿Y qué pasaba con el amar al prójimo? Mateo 22, versículo 36 al 40, vamos a leer el versículo 39, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está todo lo encierra. Ahí está amar al prójimo. ¿Será que el Señor era por primera vez que decía amarás al prójimo? ¿Existía eso? Muy bien.
Volvemos al texto, Levítico 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, el amor al prójimo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, representa la otra tabla que eran los otros 6 mandamientos. Ahora, veamos entonces qué eran el pacto, antiguo y nuevo pacto. Yo quiero mostrarles en esta gráfica cómo eran los pactos. El Señor hizo un pacto con Adán. ¿Qué pidió de él después que él pecó? Creer. Tenía que aceptar al Mesías. Tenía que tener obediencia. Y él, obviamente, después que lo había hecho, iba a morir. Lógicamente. Pero tenía una promesa. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Ese fue el pacto con Abraham. En ninguna parte de la Biblia dice que Abraham obedeció y por haber hecho los mandamientos y haberlos cumplido, y él no era israelita, él se salvó. Abraham lo conoció por el Mesías, cuando iba a hacer el sacrificio de su hijo Isaac. Era un símbolo de lo que iba a pasar. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham murió también. Murió y aceptó la fe antes de su muerte. ¿Qué acerca del pacto antiguo? Es la pregunta. También necesitaba la persona creer. ¿Por qué razón? Las leyes ceremoniales estaban presentando al Mesías. Obviamente. El Mesías era presentado en todo el santuario. Ese era el pacto antiguo. Para algunos. Ahora, también el Señor presentó que habían los mandamientos. Y aún los que habían aceptado el pacto antiguo murieron. ¿Qué el pacto con David? También David, en el libro de Salmo 51, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y humillado dentro de ti. No retire de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué lo dice así? Porque él reconocía también que la salvación era de gratis. Y también recibió la misma condenación como todos nosotros, la muerte. Pero recibiremos la vida eterna al haber aceptado al Señor Jesucristo. ¿Y qué el pacto nuevo? El pacto nuevo siempre pide creer. Hay un medio. El pacto nuevo siempre presenta al Mesías. Génesis 3:15. El pacto nuevo presenta siempre una ley espiritual, como lo presentó Pablo. Dice: os daré un nuevo corazón y habitaré en medio de vosotros. Nos dará un nuevo corazón. Una ley espiritual, dice el libro de Jeremías 31. Y también existe la consecuencia de la muerte. En otras palabras, ninguno de los pactos que se dieron son diferentes. Todos los pactos son iguales. ¿Cómo es esto? Es como cuando usted compra un terreno y ese terreno luego usted se lo vende a otra persona y a otra persona. Yo quiero preguntarle, ¿cambia el terreno de lugar porque cambió el dueño? El dueño cambió, pero quiero decirte algo, el terreno está allí y no lo va a cambiar. Las mismas reglas de urbanización van a permanecer por muchas generaciones. Ahora, Dios no podía haber hecho un pacto con una persona, por ejemplo, o un contrato. Hagamos de cuenta, en caso un banco hace un contrato con nosotros y nos va a vender este terreno. Somos los dueños. ¿Sabe hasta cuándo somos dueños? Hasta que nos morimos o lo heredamos. Pero no podemos ser dueños de un terreno por 6,000 años. Por tanto, Dios tenía que ir corrigiendo y viendo y enseñando los pactos para mostrárselos. Ahora, vamos a verlo mejor de esta manera gráfica. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios 3, versículo 3, y con esto vamos a ir terminando en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Primera pregunta, ¿dónde se escribe el nuevo pacto? Es la pregunta. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. En otras palabras, ahí no hay ninguna pluma. Ahí no hay ningún lapicero, no hay absolutamente nada. Dice la Biblia, escrito, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. No en las tablas de piedra, sino en las tablas de la carne. Muy bien, ahora, si yo copio las tablas de piedra y las traslado al corazón, ¿cuántos mandamientos tendrían que ir? Si yo le saco fotocopia a un billete de $10, por ser fotocopia, ¿pensaríamos que el billete se convirtió en un billete de A7? ¿O un billete de 8? ¿O un billete de A9? Si es una fotocopia, es de A10. Ahora, imagínese el Espíritu Santo trasladando los mandamientos o el pacto en el corazón. Como dice Jeremías 31 en el Nuevo Pacto. Si pasa el corazón, tiene que pasar los 10. ¿Qué mejor perfección de presentarlo?
Ahora dice así, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Ahora la pregunta es, las tablas del corazón. Ahora no miren las tablas. ¿Quién hizo las tablas? ¿Quién escribió las tablas? ¿Con qué dedo se hizo? Bueno, se hizo con el dedo de Dios. Esta vez no es el dedo de Dios. Esta vez es el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién escribe el nuevo pacto? Dice el versículo número 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Perfecto. ¿Qué significa la letra mata, pero el espíritu vivifica? Cuando el Espíritu Santo inscribe la ley en el corazón de la persona, es una persona espiritual, porque es el Espíritu Santo quien nos hace espirituales. Es el fruto del Espíritu Santo lo que hace las cosas. Por eso dice la Biblia, no hay ley. No es que no exista, sino que no hay ley que te condene, porque estás viviendo en armonía. Una persona que es espiritual, ¿cómo podrá hacer algo difícil o en contra de Dios? ¿Cómo podrá ser desobediente? Ahora, si usted lleva un vehículo donde un mecánico, un ejemplo, se le dañó su auto, usted lo lleva y él le dice está reparado y lo encuentra que sigue con el mismo problema, no lo hizo. Si usted tiene un vehículo y lo lleva al mecánico y este vehículo no andaba y está arreglado, ¿cómo espera que salga el vehículo? Andando, caminando, el motor en marcha. Entonces, si nosotros entramos en Cristo Jesús y el Espíritu Santo nos ha bautizado, ¿cómo vamos a salir minusválidos en una silla de ruedas? Tendremos que hacer su obra y lo que nos ha pedido, no para salvarnos, pero como resultado de que el mecánico trabajó en nosotros. Y en este caso, el mecánico espiritual. Y no el mecánico, aquel que transforma, es el nuevo creador del nuevo corazón. Ahora, ¿cómo era la gloria de Moisés? Dice el versículo número 7. ¿Cómo era la gloria? Y dice la Biblia, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, las 2 tablas, él, al presentarse frente al pueblo, no lo podían ver. Y dice la Biblia que no lo pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria. Había recibido 2 tablas y al haber estado en la presencia del Señor y por esas 2 tablas tenía un rostro glorioso, una luz, no lo podían ver. Dice la santa palabra. Entonces él, ¿qué lo que hizo? Se puso un velo. ¿Por qué hizo un velo? Porque la gente no podía verlo frente a frente. Era muy difícil. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué había de ser abolido? ¿El velo o la ley? Es la pregunta. Y dice el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué era el fin de aquello que iba a ser abolido? ¿Y por qué él se ponía un rostro, un velo para no ser visto? Muy bien, los manuscritos, lo que había escrito Moisés en el Antiguo Testamento con las ceremonias que ahí estaban, que apuntaban al Señor Jesucristo, iban a caducar e iban a terminar. Note bien, eso iba a desaparecer, porque cuando Cristo muere en la cruz, ya no hay necesidad. ¿Y qué significa ponerse un velo? Ponerse un velo es no ver a Jesús. Es lo que está presentando. ¿Qué significaba esto entonces? La persona tenía entonces en este caso que quitarse el velo para poder ver a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que impide ver la ley de los mandamientos del Señor? ¿Qué es lo que impide ver las ceremonias? ¿Qué es lo que impide ver el sacrificio de Cristo correctamente? ¿Qué es lo que impide ver el Antiguo Testamento? Note bien, dice así, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo, el cual por Cristo es quitado. La pregunta es, ¿quién se pone el velo? Ellos mismos, obviamente. ¿Y quién quita el velo? Porque no pueden entender los misterios que Dios ha dejado en el Antiguo Testamento, los misterios que Dios ha dejado en su ley, los misterios que Dios ha dejado en las ceremonias. ¿Quién lo quita? No pueden verlo. Si usted se pone un velo, usted no puede ver la escritura. Es más, si usted se pusiera una tela sobre la cabeza, ¿no es cierto? Usted ni siquiera pudiera ver la pantalla. No pudiera ver absolutamente nada. Pero aquí no está hablando de la parte diríamos nosotros, como el mismo texto lo expresa, de la letra.
está hablando de la parte espiritual. Significa que una persona no es capaz de comprender los misterios del plan de la salvación si tiene el velo. Ahora, ¿quién descubre y quita el velo? Es la pregunta. Dice así, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. La pregunta es, ¿quién quita el velo? Es la pregunta. ¿Quién lo quita? Jesucristo quita el velo. Cuando una persona se convierte a Cristo, igual como decía el santuario, si nosotros entramos por la puerta, nos encontramos con el altar del sacrificio, así como se presentaba el evangelio, ellos comprendían que entonces podrían entender la ceremonia, podrían entender los 10 mandamientos, podrían entender lo que la Escritura ha presentado, y así era que el velo se quitaba. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que se quitó? No se quitó el pacto que tenían adelante, lo que se quitó fue el velo. Versículo número 15. ¿Dónde pone el velo para no ver la ley de Dios? ¿Dónde se pone el velo para no ver la ley de Dios? Y dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está diciendo, ¿dónde está puesto? En el corazón. ¿Y por qué está puesto en el corazón? Porque no se puede grabar allí nada. El Espíritu Santo no puede hacer la obra. No puede hacerlo porque hay un velo en el corazón. No existe una voluntad, no existe una franqueza profunda, no existe una humildad o sinceridad para ver lo que Cristo hizo. El problema entonces no es la ley, el problema no es la Torá, el problema no es el documento con las ceremonias que presenta a Jesucristo, el problema es un velo en el corazón de la persona. ¿Y qué significa eso del corazón? Significa la mente, significa la vida espiritual, significa la voluntad. ¿Cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? No es por nuestra propia fuerza, no es por nuestras grandes aptitudes, no es por la educación, no es por la grande inteligencia, no es por el gran conocimiento, la gran capacidad. Conocemos a Cristo cuando humildemente le entregamos el corazón. Cualquiera sean las debilidades, cualquiera sean los apetitos o las pasiones humanas, cualquiera sean los prejuicios, los problemas carnales, el Señor Jesucristo quiere grabar sus santos principios en el corazón. ¿Y cuándo se quitará el velo? Es la pregunta. Y dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Una persona, cuando se convierte al Señor, ¿qué es lo que sucede? El velo se quita. La persona, por ejemplo, que tenía algunas debilidades, la persona que había tenido algunos vicios, la persona que había tenido algún mal genio, alguna situación en su carácter, cualquier cosa que he hecho en su corazón, el velo se quita. Porque Cristo ha entrado y ahora la ley o los mandamientos del Señor o su santa palabra no nos molesta. Yo quiero preguntarle, ¿cree usted que cerquita usted le presenta a alguien la Biblia y usted lo llama, nunca ha escuchado la Biblia, una persona de la carne, y le dice, ven acá, yo quiero mostrarte algo en la palabra de Dios? ¿Crees tú que te lo va a aceptar? O ven a la iglesia, o vamos a orar. Tal vez los momentos más difíciles de nuestra vida, quizás la enfermedad, quizás hasta la misma muerte, quizás alguna noticia terrible hacia nosotros, pueden hacernos ir a la Escritura, pero tranquilos, mientras cuando la persona está en una fiesta, mira por ejemplo a un muchacho o una muchacha en una grande fiesta y lo llama desde afuera y le dice, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cree que lo va a aceptar? La naturaleza humana, todos nosotros somos así, todos. Ahora, ¿qué sucede cuando el velo se quita? Dice así, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados como en un espejo, recibimos la gloria del Señor y tenemos la oportunidad a través del Espíritu Santo ver fijamente lo que el Señor quiere que hagamos. Primeramente es la cruz que nos salva y después el resultado de haber sido creado por su Espíritu y por ser nuevas criaturas, como dice el texto de Efesios, es que nosotros hagamos su voluntad y hagamos sus obras. Ahora, note bien esta parte que quiero mostrarle y con esto voy a concluir. Está en el libro de Salmos 40, versículo 8. Un texto que ya era conocido en el Antiguo Testamento y que ya lo conocían las personas que estudiaban la Biblia. Y dice así en el Antiguo Testamento: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
y tu ley está en medio de mi corazón. Hay dos cosas muy diferentes y quiero ya ir concluyendo. Una cosa es cuando los judíos, cuando el pueblo de Israel, no voy a decir en general, habían personas que eran muy fieles, les presentaban los 10 mandamientos, o le presentaban las leyes ceremoniales, o le presentaban el libro de Moisés. Nosotros somos hijos de Moisés, nosotros servimos a Moisés. Ellos abrazaban los 10 mandamientos, ellos se quedaban con ellos. Pero cuando miraban la cruz de Cristo, cuando miraban al Mesías lo rechazaban. Pero yo quiero decirte algo. Cuando nosotros abrazamos a Cristo y al Mesías, ¿sabe qué sucede? Abrazar a Cristo y abrazar al Mesías es tener la ley en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque el Mesías, Jesús, también tiene la ley en su corazón. Este no es un concepto nuevo y, como les digo, no estamos inventando la rueda. El Señor lo mencionó. El Espíritu Santo transforma el alma. Y cuando transforma el alma, la persona es apta para hacer la voluntad de Cristo. Porque la ley está en medio del corazón. Es el Espíritu Santo quien ha grabado la ley en el corazón. Ahora yo quiero decirte algo. Después de haber escuchado este tema o haberlo visto, ¿cuál es nuestro deseo delante del Señor? La vida y la victoria del ser humano es una vida de entrega. Nosotros no tenemos fortaleza en nuestra propia voluntad. Necesitamos que los frutos del Espíritu estén en nuestro corazón. Y te pregunto, ¿quisiéramos nosotros en esta hora entregar una vez más nuestra vida a Cristo? ¿Creemos que el Señor pueda grabar sus santos mandamientos en nuestros corazones? ¿Queremos llegar a ser mejores cristianos en la vida? Tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu. Entonces Jesús transformará nuestra vida. En estos momentos difíciles, aprovechemos con la familia, padres de familia, madres, hermanos. Aprovechemos a estudiar la Biblia. Aprovechemos juntos. ¿Saben a qué? Aprovechemos a tomar momentos para leer la palabra, momentos para orar juntos, momentos para compartir, para llamar. Yo quiero decirle que viviremos el Evangelio. No el Evangelio de la letra. Estaremos viviendo el Evangelio del Espíritu. Estaremos ayudando a los demás. No solamente se mata con un arma, se mata con no asistir a una persona que tiene hambre. Se mata a una persona que no se le brinde el apoyo. Entonces, veamos desde el punto de vista positivo el espíritu de la ley y Dios bendecirá a su pueblo. Quiero en esta hora, si este es tu deseo, que inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Querido Padre y Dios, gracias porque a través del Espíritu Santo transformas nuestra vida. Gracias porque nuestras cargas están delante de ti. Hoy probablemente nuestro corazón sangra por temor, porque ya es tanto tiempo quizás en esta situación donde no vemos un futuro claro. Deseamos que nos transformes, que nos ayudes, que nos muestres la paciencia y la fe. Llena nuestras vidas. Produce, Señor, en nuestros corazones esa paciencia, esa tolerancia, ese amor entre cónyuges, entre hijos, entre los padres, entre abuelos y tíos y hermanos y amigos, entre vecinos, entre la comunidad. Que encontremos esto como un peldaño en el cual podemos escalar y subir y tomar estas pruebas que estamos llevando en este mundo, que nos anuncian que Cristo Jesús viene pronto. Gracias, Señor, por tus promesas y por tu palabra. Te entregamos nuestro corazón. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén.